el ministerio de la diaconía. Y hoy vamos a estudiar entonces el segundo tema, la segunda parte de este tema, donde estamos en 1 Timoteo capítulo 3. Hemos estudiado, hermanos, hace 8 días, los 3 primeros requisitos que se mencionan en Hechos capítulo 6. Vamos a ver si los recuerdan. Número 1, varones de buen testimonio, ¿verdad? Número 2, llenos del Espíritu Santo. Número 3, llenos de sabiduría, ¿verdad? Ahora solo quiero escuchar a las mujeres, ¿ok? También se mencionan 4 elementos para las mujeres que sirven. Número 1, honestas. Número 2, no calumniadoras. Número 3, por ahí me dicen que no se escuchan, hermanas. Número 4, ya están reprobadas, hermanas. Vamos a recordarlos otra vez. Los varones, número 1, de buen testimonio. Así, hermanos, ¿verdad? Así como cuando ya está la comida, ¿verdad? Así, con esa convicción. A ver, número 1, varones. Número 2. Y número 3, sabios, llenos de sabiduría. Ahora sí quiero escuchar a las hermanas, así como cuando le hablan a su esposo que se le olvidó algo de la despensa. Digo, a mí no me pasa, pero vamos a ir con las hermanas. Número 1, honestas. Número 2, no calumniadoras. Número 3, sobrias. Y número 4, fieles en todo. Muy bien. Hace 8 días concluí el servicio, este mensaje, diciendo que la Biblia considera el servicio cristiano como un alto honor. Por ello, los requisitos para los servidores es equiparado al ministerio de la predicación y la enseñanza, pues estos de la mano con el servicio edifican y equipan a los santos para la obra del ministerio. Vamos a leer todos juntos los versos 8 al 13, por favor. 1 Timoteo, y vamos a estudiar los requisitos de los diáconos específicamente en esta porción. Y vamos a leerlo. Dice así: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. David Burt, en su comentario a 1 Timoteo, hace esta clasificación que mostré hace 8 días acerca de los requisitos, y me gusta esa clasificación que él hace diciendo: hay requisitos morales, requisitos espirituales y requisitos familiares. Así que hoy vamos a estudiar estos 3 elementos que están ahí y vamos a ir uno a uno, ¿verdad? Acerca de los diáconos. Este es el perfil para todos los que han de tomar parte en el liderazgo de la iglesia del Señor, específicamente los diáconos. Estos requisitos no describen habilidades. Si usted los observa detenidamente, no son habilidades que deben poseer, sino el carácter por el que deben ser conocidos dentro de la iglesia. Así que cuando buscamos diáconos,
No vamos buscando primariamente habilidades, que son útiles. De hecho, hermanos, como lo vamos a ver, son importantes, pero no es lo primero que buscamos. Esto es lo que dice la Biblia de los servidores. Ahora, hace 8 días también dije que debemos acercarnos a estos principios con temor, porque no se trata entonces, ahora que voy a predicar sobre esto, no se trata de agarrar una lista y vamos a ver si los diáconos que tenemos ahora en la iglesia pasan este filtro. Se trata más bien de mirarnos a nosotros mismos y decir, creo que yo necesito crecer en esta área, porque este es el nivel de vida espiritual al que deberíamos aspirar todos, concretamente los varones. O sea, estos requisitos que vamos a ver hoy deberían estar en todos, pero de manera más visible en los que van a servir a la iglesia del Señor. Con esto podemos ver, con este perfil, con estos requisitos, podemos ver que Dios cela a su iglesia, que Dios es celoso de su iglesia. Pasar por alto estos requisitos y colocar diáconos considerando sus habilidades pone en riesgo el avance de la obra. Muchas iglesias se han dividido por el pleito eterno entre pastores y diáconos. Pasar por alto estos requisitos y colocar diáconos considerando sus habilidades pone en riesgo el avance de la obra. Puede entorpecer el ministerio de los pastores. Y de eso tenemos un ejemplo muy reciente, ¿verdad? Por ahí con un pastor que supimos que lamentablemente el cuerpo diaconal fue como una barrera para el ministerio pastoral. Y que cuando Dios le daba pues una visión, ¿verdad?, en el sentido de avance al pastor, los diáconos eran la barrera. No hay que hacer esto, y empezaron a dejar de apoyar el ministerio pastoral. Y ojo, hermanos, no estoy hablando de un pastor que iba por donde se le atravesaba cualquier cosa. Estoy hablando de un hombre temeroso de Dios, piadoso y con un testimonio fiel de muchos años de ministerio pastoral, y donde los diáconos de verdad fueron un dolor de cabeza. Pero además puede dañar seriamente a la iglesia del Señor. Las historias de diáconos aspirando al pastorado como mera posición se cuentan a menudo. Hay muchas historias de esas, hermanos. Entre pastores son comunes esas historias de diáconos, pero que quieren ser pastores, porque muchas veces piensan que el pastor solo se para aquí y predica. Eso es desconocer la labor pastoral. Hombres que solo van buscando una posición. Por ello, en el proceso en el que estamos, hermanos, como iglesia, y que continuaremos los siguientes años, los pastores decidimos recordar a algunos y enseñar a otros la importancia del ministerio diaconal. Por eso el día de hoy voy a concluir la parte de los requisitos de los diáconos. Ya estudiamos hace 8 días 3 requisitos establecidos por los apóstoles, y ahora vamos a ir a los siguientes que establece el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, que ya hemos leído. Número 1, honestos. Primer requisito, honestos. El arzobispo anglicano Richard Trench, en su obra clásica Sinónimos del Nuevo Testamento, dice: queremos una palabra, hablando de la palabra griega que pudiera ser traducida, dice: queremos una palabra en la cual se combine el sentido de solemnidad y honestidad, y que a la vez reclama la reverencia. Una palabra que temo que buscaremos por mucho tiempo sin encontrarla. ¿De dónde viene esta palabra honestos? Del griego semnotes, sobriedad, seriedad, dignidad, respetabilidad, honradez. Ahora, hermanos, no está haciendo referencia a hombres que se paran así con una mala cara en la entrada del templo, así como guardias, ¿verdad? No, eso no es seriedad, hermanos.
¿verdad? Creo que todos sabemos que no se refiere a eso. Sino hombres que se han ganado el respeto precisamente por su carácter en la iglesia. Así que no cualquiera puede ser nombrado diácono. Debemos tener mucho cuidado, porque los parámetros los establece la Biblia, no los pastores, no la necesidad de la obra. Tener hombres de esta talla, sobrios, serios, dignos, respetables, honrados, tener hombres de esta talla es una verdadera bendición para la iglesia. Pero lo contrario, la ausencia de honestidad en cada una de las personas que forma el cuerpo directivo y administrativo de una iglesia local, sea pastor, diácono o cualquier otro líder, fácilmente puede abrir las puertas al mal manejo de las finanzas, a escándalos sexuales, a la poca vigilancia por la moral y santidad del liderazgo junto a toda la congregación, dice el libro Diaconado Eficiente para la iglesia de hoy. Es decir, si nosotros solo agarramos diáconos porque hay una necesidad de hacer algo, ya nos metimos en problemas. Si agarramos al primero que se nos cruza en el camino, como hicieron los soldados, ¿verdad? Cuando Jesús llevaba su cruz y por ahí se atravesó uno, lo tomaron y le pusieron la cruz. Si nosotros hacemos eso, estamos poniendo en riesgo la vida de la iglesia. Algunos dirán, qué bueno que no me han considerado para ser diácono. Bueno, vamos a Romanos 13:13. Lo leemos todos juntos, dice: ¿verdad que ya no suena igual? ¿Verdad que es para todos? Esto es lo que se espera de todos los creyentes, mayormente de los diáconos. Número 2, que no sean bilingües, dice el pastor Enoc Gutiérrez López. Que no sean bilingües. O sea, sin doblez. Algunas versiones dice que nunca falten a la palabra. La Nueva Biblia de las Américas dice de una sola palabra. La NBI dice sinceros. La versión moderna dice no de doble lengua. Del griego dilogos, doblez de palabra, sin palabra, suelto de lengua, deslenguado, poco reservado. O sea, que no sea un hombre que por un lado diga una cosa y por el otro lado otra. A eso se refiere, que no sea bilingüe, no que no hable español, inglés o algún otro idioma, no. Es que no sea bilingüe, que no ande diciendo una cosa aquí y otra aquí para agradar un grupo aquí y luego va a agradar otro grupo aquí. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un hombre que dice una cosa, dice otra, no termina haciendo nada. El Señor Jesucristo también nos dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. O es sí o es no. Así que de un diácono se espera determinación. Pero de un creyente también se espera esto, hermanos. No necesariamente que, qué bueno que no soy diácono, ¿verdad? No, esto se espera de un creyente, mayormente de un diácono. 3, no dados a mucho vino. Un diácono debe tener control sobre sí mismo, física, mental, emocional y espiritualmente. Es decir, un diácono debe ser un varón que no batalla con el alcohol, que tiene dominio propio. Hermanos, si nosotros supiéramos, ¿verdad?, para el caso muy concreto de esta propuesta que trajimos a la iglesia, si nosotros supiéramos de alguna lucha concreta de Jorge con el alcohol,
sería una falta nuestra proponerlo ante la iglesia, siendo visible su lucha con el alcohol. Proverbios 31, 4 al 5 dice: no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Lo que está diciendo Proverbios es que un diácono, una persona que batalla con el alcohol, va a terminar enfiestado y se le va a olvidar la razón de sus funciones. Va a pasar por alto la ley, como sucede a menudo, ¿verdad? Escuchamos escándalos en el nivel político. Y ellos piensan que porque están en el poder pueden violentar la ley. Y no es novedad, ¿verdad? Que de repente cometen un accidente, pero como es hijo del diputado, nadie lo puede tocar. Esto es lo que dice Proverbios, se les olvida. Y entonces olvidan la ley y pervierten el derecho de los afligidos. Los diáconos son los que velan por el cuidado de los más necesitados en la iglesia. ¿Se imagina a alguien que no puede controlarse? Por su parte, Isaías 5, 11 y 12 dice: ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Así que alguien que batalla con el alcohol no es apto para el diaconado. No lo es. Proverbios 23, 29 al 35 dice: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratodo de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino. Para los que van buscando la mistura, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás: me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Un diácono debe tener control sobre sí, mental, físico, emocional y espiritual. Número 4. No codicioso de ganancias deshonestas. Dice Francisco Lacueva: no amigos de sórdida ganancia. La NBI dice: ni codicioso de ganancias mal habidas. Es una ambición desordenada de riqueza, ansia insaciable por hacerse rico a como dé lugar. Un diácono que batalla con las finanzas no puede ser diácono. Un varón que batalla con las finanzas así no puede estar en el diaconado. ¿Sabe por qué? Porque los diáconos administran los recursos de la iglesia. Los pastores no tenemos acceso a los recursos de la iglesia. El pastor Arturo y un servidor no estamos con la chequera, ¿verdad? O una tarjeta de débito de la iglesia, no. Eso está a cargo de nuestros hermanos diáconos, específicamente de 2 tesoreros. Hace unos años, y voy a decir esto con mucho dolor en el corazón, porque cuando lo recuerdo es algo muy doloroso. Pero hace muchos años yo fui testigo en una iglesia de un varón, del tesorero, que en una sesión de miembros, como la que vamos a tener en 8 días, los miembros de esta iglesia a las 5 de la tarde, el pastor se levantó y dijo: hermanos, necesito dar una noticia dolorosa, ya tomamos las medidas, pero necesitan saberlo. Y él dijo: nuestro tesorero ha tomado los recursos de la iglesia. ¡Wow!
Miren, hermanos, eso es lo más doloroso. Él estaba así, ¿verdad? En la primera fila. En ese momento estaba su esposa, sus hijos. Y yo solo recuerdo, hermanos, ese momento. Cuando el pastor dijo, yo voy a pedirle que él pase. Y él tomó el micrófono, este varón, y muy avergonzado, él dijo, hermanos, yo voy a reponer lo que tomé. Me va a tomar muchos años, pero lo voy a reponer. Y yo no voy a olvidar, ¿verdad?, a su esposa y a sus hijos, cargando con la vergüenza de un padre que no tuvo dominio propio ante los recursos de la iglesia. ¿Sabe por qué deben ser varones que guardan esto? Porque tienen acceso a los recursos de la iglesia. Así que no debe ser un varón. Imagínese entregarle la tesorería a un hermano, ¿verdad?, que está en problemas económicos. Va a tomarse, le va a ser fácil decir, bueno, lo tomo y el próximo viernes, ¿verdad?, yo lo repongo. Ese varón no es apto para el diaconado. El apóstol Pablo dijo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El Señor Jesucristo dijo, y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. El Señor Jesucristo dijo, estos abusan de las personas más vulnerables. Número 5, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Deben apegarse a la verdad revelada en la cual creemos y mantener limpia conciencia. Misterio de la fe se refiere a las verdades distintivas del cristianismo. Un hombre de convicciones firmes respecto a la palabra, que no titubee con la doctrina, que conozca bien los preceptos de la palabra. Porque los diáconos no hacen una labor social, hermanos, hacen una labor espiritual. Por eso deben conocer la palabra, porque la razón de la existencia de un ministerio diaconal obedece a los preceptos de la palabra. Con limpia conciencia. Sería un daño terrible que al ministrar un diácono lleve con él el desánimo y las dudas por falta de solidez doctrinal. Los diáconos son los primeros en conocer la doctrina bíblica. Pueden ser muy hábiles en la administración. Pueden ser muy serviciales y lo deben ser. Pero eso no es el primer requisito. Es conocimiento bíblico. Es saber la razón por la cual hacen su labor. Primera Timoteo 3, 1, 3 al 7 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, Pablo le dice a Timoteo, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Los diáconos son los primeros en conocer la doctrina de la palabra del Señor. Número 6, sometidos a prueba. Ahora, antes de entrar a este punto, no significa que Jorge va a estar a prueba 6 meses y si él pasa el filtro, ¿verdad?, entonces ya va a ser diácono. Eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo que la aptitud del candidato debe ser examinado cuidadosamente. Un hombre no puede autonombrarse diácono, es necesario que sea evaluado por otros. De la misma manera que el pastorado, no puede haber hombres que se autonombren pastores y ahora yo soy pastor.
Sé de una persona que buscaba el liderazgo, y me consta, buscaba el liderazgo, se fue de su iglesia, se fue a otra iglesia, fundó su propia iglesia y terminó en adulterio. Eso es lo que hace un hombre que se autonombra pastor. No hay varones que se autonombran diáconos, no hay varones que se autonombran pastores, hermanos. Un hombre no puede autonombrarse diácono, es necesario que sea evaluado por otros. Y dicha evaluación debe ser a la luz de los principios establecidos por la palabra de Dios. Hermanos, si nosotros miráramos, ¿verdad?, la vida de Jorge, expresamente estoy hablando en este momento de esa propuesta que tenemos para la iglesia. Si los pastores en la vida de Jorge miráramos algunos elementos que lo descalifican, sería una falta que el pastor Arturo y un servidor estuviéramos proponiéndolo. Ustedes dirían, bueno, ¿y que esos no se dan cuenta de Jorge? ¿Verdad? ¿Que no se sentaron a platicar, no oraron, no examinaron la palabra? Así que cuando dice sometidos a prueba, es que hemos podido ver de manera más cercana mi caso, que llevamos ya muchos meses colaborando más de cerca con Jorge en diversas áreas, y es precisamente este servicio donde me ha permitido observar su carácter. Hemos creado lazos de confianza que hace posible dicha examinación. Ahora, no lo estamos proponiendo porque tenemos una amistad, eso no es el punto. Dice William Hendrickson, esto no significa, hablando de que debe ser sometido a prueba primero, esto no significa que el futuro diácono debe primero servir por un periodo de prueba, sino más bien por medio de una vida consagrada debe proporcionar testimonio de su carácter. Pero además, hermanos, lo anunciamos ya desde hace un par de semanas, precisamente porque a la luz de la palabra nosotros queremos que también ustedes se pongan en este punto de ver la vida de Jorge, su carácter, su testimonio. Y les hemos dicho, si ustedes encuentran algo en su carácter, ¿verdad?, a la luz de esto, que nosotros por alguna razón, pastores y diáconos, no estamos viendo, queremos que se acerquen directamente al pastor Arturo o a un servidor. Pero por favor, hermanos, no va a ser, no, es que a mí no me gusta su peinado. Es que a mí no me gusta cómo Jorge se viste. A mí no me gusta cómo habla. No, eso no es lo que vamos a examinar. Eso no es lo que nosotros vimos. ¿Sabe que hay cristianos que miran eso? ¿Sabe que hay cristianos que les importa más la presencia física que el carácter de un obrero? Así que, hermanos, esto es lo que debemos mirar. El Señor Jesucristo dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis, no por sus habilidades. Número 7, irreprensibles, es decir, aprobados. Esto sigue a la observación cuidadosa de su carácter, sin culpa, libre de acusación. El carácter y la conducta del candidato, aún bajo el escrutinio formal, esté libre de la acusación justificable. Algunos dirán, qué bueno que no me están considerando. Pero vamos a ir a Filipenses 2, 12 al 16.
Y voy a empezar a leer. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hablándole a la iglesia, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. En medio de la cual resplandecéis como luminares. Irreprensibles. ¿Sabe de quién se espera esto? ¿De Toño? ¿De Dani? ¿De Víctor Moreno? De ellos se espera también esto. Vamos a la siguiente. Y aquí sí, hermanos, los voy a llevar al griego, hebreo y arameo, en el que sigue. Por si hay dudas de lo que quiere decir el texto, los voy a llevar al griego. Maridos de una sola mujer, esposos fieles. Ahora, si alguien quiere una explicación en griego, hebreo y arameo, en la semana lo hacemos, ¿verdad? Pero ¿sabe qué pienso? Si algún varón tiene duda de lo que significa esposo fiel, pregúntele a su esposa. De verdad, hermanos. Si algún varón dice, ¿cómo a qué se estará refiriendo así como que marido de una sola mujer? ¿Sabe qué le recomiendo? Llegando, después de comer, cuando estén con el postre para que estén bien endulzados, pregúntele a su esposa, ¿qué significa marido de una sola mujer? Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos, ¿en los diáconos? En todos, ¿verdad? En todos. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Sabe qué hizo el Señor Jesús? Le aumentó el nivel. Porque en ese tiempo los hombres pensaban, bueno, yo no he tocado a otra mujer. Pero cada vez que veían a una se les hacían los ojos como en las caricaturas. Y el Señor Jesucristo dijo: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Punto. Proverbios 5, 7 al 14. Ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Maridos de una sola mujer. Nueve, que gobierne bien sus hijos y sus casas. Que sus familias reflejen el carácter cristiano.
Habla de padres responsables y esforzados, no perfectos. No perfectos. Porque muchos cristianos son buenos en observar a la luz de esto. Son buenos observando la familia de otros, pero no observan su propia familia. Y a mí me ha tocado escuchar personas que le dan duro a la otra familia, pero no se dan cuenta de la fichita que tienen en su propia casa. Por eso dice que gobiernen bien sus hijos y sus casas como se demanda para todos nosotros, hermanos. ¿Verdad? Como se demanda para usted, padre de familia, madre, como se le demanda a usted, se le demanda a los diáconos. Que su hogar no esté al borde del colapso, como el sacerdote Elí. ¿Recuerdan la historia del sacerdote Elí? Que sus hijos estaban en el sacerdocio, pero eran unos hijos depravados y perversos, que tomaban de los sacrificios del Señor para ellos y dormían con las mujeres afuera del tabernáculo. Y el gran sacerdote Elí lo único que les decía era: ay, hijos míos, no es bueno lo que la gente dice de ustedes, por favor. ¿Sabe qué hizo Dios? En un solo día los mató. Cuando un padre no puede controlar a su hijo de 2 años, está en problemas. Está perfilando la falta de control sobre su hijo cuando tenga 15. Cuando un padre no puede controlar a un pequeñito, está en problemas, hermanos. ¿Han escuchado esos padres que le dicen a su hijo: ay, hijo, por favor, te voy a contar una, ¿quieres que papá se enoje? No, hombre, cuando yo escucho eso, dice el pastor Eric, se me junta el hígado con el riñón y se me empieza a revolver todo, ¿verdad? Ay, hijo, ¿quieres que me enoje? Va una, Y saben, como el niño ya sabe que no va a pasar nada, el pequeñito hace lo que se le atraviese. Y el papá sigue contando 2, sigue contando 3. Hace poco me tocó ver una escena de un niño que a las 9 de la mañana le dieron unos dulces, una bolsa, imagínense, ¿verdad? También quien se lo dio, ¿verdad? Pero le dieron una bolsa de dulces al niño. Y el papá le dijo: ¿sabes que a esta hora no comes dulce, hijo? Y el niño: sí, papá. Y yo dije: esa escena ya me encantó, ¿verdad? Y entonces, mientras el papá estaba platicando, el niño comenzó a abrirlo. Y el papá le dijo: te dije que no, porque papá se enoja. Ah, ok. Dije: ya sé dónde va a terminar esto, con la bolsa vacía antes del desayuno, ¿verdad? Pero no pasó media hora y el chamaco se había acabado todos los dulces, todos. El papá estaba tan enojado que lo premió con un juguete en la noche. Así de enojado estaba ese padre. Yo dije: yo quiero saber, cuando este tipo tenga 12 o 13 años, yo quiero ver esa familia. Si siguen así, problema seguro. Que gobierne bien sus hijos y sus casas. Dice el Salmo 128, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Un teólogo y filósofo cuáquero y reformador de la iglesia, Elton Trubolt, dijo: no importa qué tan preocupado esté el hombre con su trabajo en el mundo, este no debe permitir que ocupe el espacio que le corresponde a su familia. Esto se debe a que tenemos una mayor inversión en nuestras familias que en nuestros empleos. Podemos
podemos cambiar socios de negocios, podemos renunciar a un mal trabajo, pero no podemos cambiar a los hijos. Si perdemos la lucha en nuestros intereses ocupacionales, podemos intentarlo otra vez, pero si perdemos nuestros hijos, nuestra pérdida es terrible y espantosamente definitiva. Que gobiernen bien sus casas y sus hijos. Querido varón, cuando tú piensas en este perfil, ¿qué viene a tu mente? ¿Sabe que esta vida, este perfil, sin Cristo no es posible? ¿Sabe que a este perfil no se puede alcanzar como me voy a proponer ser ese hombre? Sin Cristo no se puede. Necesitas a Cristo para poder aspirar a este estilo de vida. Solo Cristo y su palabra, no hay más. Y dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso. ¿Sabe que el diaconado no es una posición, hermanos? No lo es. No es una posición en el sentido de, soy diácono. No, es una función. Y lo dice, porque los que ejerzan bien, los que hagan bien su labor. ¿Sabe, hermanos, que el ministerio diaconal no solo opera el domingo? O sea, cuando usted ve a los diáconos que están allá, ¿verdad?, recibiéndonos y haciendo sus labores, eso es una parte del ministerio diaconal, pero eso no lo es todo, hermanos. El ministerio diaconal no opera solo el domingo. Los diáconos son los primeros en ir y visitar a los enfermos. Esa debería ser parte de su responsabilidad. Ese es el contacto que ellos hacen. Los diáconos son los primeros en preocuparse por los más débiles, porque los que ejerzan bien, los que trabajen bien, ganan para sí un grado honroso. Así que no solo, soy diácono. Sí, pero si no haces nada, de diácono no tienes nada. El diaconado es una función. Y esta es la recompensa. Ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Dice la Nueva Traducción Viviente, los que hagan bien su trabajo como diáconos serán recompensados con el respeto de los demás y aumentarán su confianza en la fe que es en Cristo Jesús. La Nueva Versión Internacional dice, los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. O sea, son hombres que aspiran a dar testimonio de la vida en Cristo porque la han reflejado en el servicio a sus hermanos. Pues los que desempeñan bien la función de diáconos se harán dignos de un puesto honorífico y alcanzarán una gran confianza en lo que respecta a la fe en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, debemos ser cuidadosos en la elección de diáconos. Yo me sé historias de cómo fueron elegidos diáconos en algunas iglesias. ¿Sabe cómo eligen en algunas iglesias? Es como no estamos de acuerdo con el pastor, pero le vamos a echar a un diácono que ese sí no le tiene miedo al pastor. Ese es bien grillero. Ese nos va a representar. Por eso es que en las sesiones de avance hay pleitos, hay gritos, porque no, yo quiero a A o yo quiero a B, porque no es ya. Y familias que se fueron a comer juntas se pusieron de acuerdo y ya traen a su candidato sin temor de Dios. ¿Saben qué termina eso? Exactamente en divisiones, pleitos. Y yo puedo decir, hermanos, sin temor de Dios, esos no deben ser puestos en el diaconado. Son un peligro para la vida de la iglesia. Son un riesgo latente para los propósitos de Dios.
Por eso cuando nosotros miramos, hermanos, el perfil para quien debe ser puesto en un lugar como este, el perfil es muy alto. Es como si estuviéramos buscando a otro pastor, hermanos, de verdad. Cuando uno mira los requisitos de los diáconos y uno mira los requisitos de los pastores, es como si estuviéramos preparándonos para elegir a un tercer pastor. A ese nivel es el servicio de los diáconos. Se requieren hombres piadosos. Se requieren hombres de virtud. Por eso, hermanos, lo hemos hecho con mucho temor. El pastor Arturo y un servidor llevamos meses orando por esto. Por eso es que he tenido un acercamiento más intencional con Jorge en los últimos meses, con su esposa también. Y eso me ha permitido examinar algunas cosas en la vida de Jorge. Con esa confianza, hermanos, nosotros, ¿verdad?, trajimos esta propuesta a la iglesia para decir, hermanos, queremos que oren y que consideren a Jorge para ser integrado al cuerpo diaconal. Por eso hemos dado tiempo, hermanos, también, para que ustedes, a la luz de estos preceptos, miren la vida de Jorge. Para que el próximo domingo a las 5 de la tarde los miembros, obviamente ya no voy a dar ese tiempo para, hermanos, alguna opinión respecto a Jorge. No, vamos a ir directo a la votación. ¿Por qué? Porque ya dimos un mes. Ese es otro elemento que debemos cuidar. Muchos están esperando como ese momento, no hablando de la iglesia en sí, sino hablando de estos conceptos, como que llegue ese momento y ahí yo voy a decir, ¿verdad? No, por eso estamos diciendo, acérquense con toda confianza, ¿verdad? Si hay algo, acérquense al pastor Arturo, a un servidor. Porque incluso para señalar ciertas cosas hay que tener el valor de ir y hacerlo con quien debemos hacerlo. En grupo, hermanos. Un pastor dice, en manada es bien fácil, ¿verdad? No, hermanos, debemos tener la humildad, la sencillez para ir y acérquense con toda confianza. Así que, hermanos, ¿se dan cuenta del perfil para integrar a un diácono a la iglesia? Por eso dije que el diaconado no opera el domingo abriendo y cerrando la puerta. Los diáconos hacen una labor todavía mucho más amplia, que no se mira, porque no se hace en domingo, se hace entre semana. Tomamos decisiones, nos reunimos, oramos. Estamos planificando, estamos pensando, vamos a poner delante de ustedes algunas cosas en la sesión de avance. Y lo hemos hecho en eso, ¿verdad? Trabajando en equipo. Porque los diáconos no solamente están ahí en la puerta y viendo quién entra y quién sale. No, eso no es lo que hacen los diáconos. Ellos hacen otra labor que opera entre semana. Tienen acceso a los recursos de la iglesia. Los diáconos, hermanos, se relacionan con familias vulnerables. Por eso deben ser hombres piadosos, hombres amantes de Cristo. Así que, hermanos, yo quiero terminar este mensaje. Y en cuanto a la serie, aquí termina mi participación. Próximo domingo el pastor Arturo va a concluir esta serie. Pero yo quiero decir, hermanos, que yo estoy muy agradecido al Señor de poder hacer esta propuesta ante ustedes con una limpia conciencia. Y creo que aquí puedo hablar a nombre del pastor Arturo. Yo estoy agradecido al Señor por poder llevar esta propuesta ante ustedes con una limpia conciencia. Hemos tomado tiempo con la palabra, hemos orado. Y hermanos, de verdad se los puedo decir, nuestro corazón está tranquilo, ¿verdad? Y yo les animo, hermanos, que durante estos días también oren por nuestros hermanos y que podamos sentirnos privilegiados de poder tener hombres de este perfil en nuestra iglesia. Y que sigamos orando para que Dios levante más hombres así,
No perfectos, pero así, con un carácter temeroso del Señor. Y yo quiero concluir diciendo otra vez, ¿verdad? Querida hermana, ora por tu esposo que pueda llegar a este nivel. Querido esposo, puedes orar por tu esposa que pueda aspirar a este estilo de vida, que los hijos, que sus familias sean bendecidas. Así que hermanos, gracias a Dios, porque Él ha colocado los recursos necesarios en su iglesia para que su iglesia cumpla su misión. Vamos a terminar orando. Señor, queremos agradecerte por este momento de estudio de tu palabra. Y Padre, cuando nosotros miramos este perfil, que pareciera que nadie puede llenarlo, te damos gracias porque en Cristo Jesús esto es posible. Que no son requisitos que tienen que ver con habilidades, que son importantes, pero no son lo que tú vas buscando buscando carácter. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, esto encarga a hombres fieles e idóneos. Señor, durante estos días y específicamente el próximo domingo que estaremos dando nuestra confianza a Jorge para que sea integrado al cuerpo diaconal, oramos que tú nos guíes, que tú nos dirijas como iglesia. Necesitamos discernimiento y queremos hacerlo con temor también. Ayúdanos, Señor, por favor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.